Amigos de todas partes, ¿cómo están todos? Está en el aire Hablan los Líderes, un programa con entrevistas y comentarios de actualidad. Ante todo, nuestra gratitud porque están siempre ahí. Luego de la pausa vendremos con nuestro primer invitado, que lo será el doctor Antonio Isa Conde, asesor del gobierno, ministro asesor del gobierno del doctor el licenciado Danilo Medina en Asuntos Industriales. Volvemos con él luego de la pausa. Estamos de vuelta, señoras y señores, con el doctor Antonio Isa Conde, asesor en política de desarrollo del gobierno de Danilo Medina. Nuestra primera pregunta, lo inquirimos acerca de lo que ha pasado esta semana. Yo pienso que usted es un hombre preocupado por el desarrollo y el bienestar del pueblo dominicano, debe estar preocupado por lo que pasa. Hay una especie de dilema en el pueblo dominicano. Quiere que el gobierno le dé buenos servicios, que le dé servicio alto en salud, que le dé en educación, y sin embargo la gente no quiere pagar impuestos. Mira, aquí hay un problema que es que viene de raíz, no podemos ver la cosa, y me excusan, Sí. quizá de esa manera tan simplista. El problema es complejo. Es una sociedad que tiene mucha desconfianza. Como dijo Atalí en su informe, la desconfianza es uno de los problemas fundamentales que tiene la sociedad dominicana. Y esa desconfianza ha sido generada por la actitud de los gobiernos, pero sobre todo por un modelo económico excluyente. Para nadie es un secreto cómo ha crecido la economía, pero los beneficios de ese crecimiento no se han reflejado en la mejoría de las condiciones de vida de la gente. Eso ha creado mucha exclusión social, mucha desigualdad. Entonces la gente no se siente parte, desconfía de los políticos, de todo. Entonces, por otro lado, ese mismo modelo ha generado una clase política eminentemente rentista y clientelar. Eso ha permeado toda la vida pública de la República Dominicana. Cuando surge un gobierno como el de Danilo Medina, con una visión de futuro, con un programa claro de donde debe ir y con una actitud de, en forma sistemática, ir ejecutando la propuesta, eso va a generar esa confianza que el país necesita. Yo creo que esa es la clave para la solución de todos los problemas. Pero para hacer eso, Danilo necesitaba recursos. La gente del movimiento social le decía, gánate la confianza y después pide los recursos. No es posible. No se puede ganar la confianza sin disponer de los recursos necesarios para invertir en el desarrollo, para mejorar las condiciones de vida de la gente. ¿Cómo se puede hacer un plan de alfabetización sin recursos? ¿Cómo podemos aumentar la inversión en educación, que solamente la inversión en educación va a representar un 2% más del Producto Bruto Interno en el presupuesto? Sí. ¿Cómo tú puedes mejorar los hospitales en las condiciones dramáticas en que está si no dispones los recursos? ¿Cómo tú vas a sacar el 1,5 millones de gente de la pobreza a través de programas como Progresando con Solidaridad? ¿Cómo tú vas a tratar de que las familias no quiebren por una enfermedad catastrófica? Tú necesitas recursos para poner un plan para que SENASA pueda ejecutar programas como ese. Pero, y los programas que se están ejecutando a nivel de las pymes, tú necesitas recursos. Pero junto a eso hay otros programas que van a representar ahorro. Hay un plan de austeridad que está ejecutando el gobierno y lo estamos viendo día a día.
Sobre todo, mira cómo se están manejando la compra del Estado, las licitaciones públicas, cómo los permisos de importación ahora se licitan. O sea, hay una serie de indicadores que dicen que Danilo está tratando de hacer un gobierno ético y moral como él propició, pero además que está ejecutando cada uno de los programas y los proyectos que él anunció el día de su toma de posesión y que había planteado en su programa. Para esto se necesita recursos. Pero hay cosas también que van a implicar transformaciones que no se pueden hacer de la noche a la mañana. Para mejorar la seguridad pública, tú sabes las cosas que tenemos que hacer. Solamente para transformar un poco lo que es la Policía Nacional, las cosas que tenemos que hacer. Sí. Entonces, esa confianza se va a generar, pero mientras tanto ocurren este tipo de explosiones sociales porque las sociedades se cansan. Entonces, claro, independientemente de que eso se aproveche en gente que estaban incluso ya en el dogado hace mucho tiempo a nivel político, pero hay un movimiento, sobre todo de jóvenes de clase media, que tiene aspiración, y yo creo que a la larga, eso va a ser bueno si se encausa correctamente. Y si nosotros los que estamos en el gobierno sabemos apreciar y sabemos ver lo que es de bondadoso y tratar de que a la larga lo más sano que tenga ese movimiento se convierta en un aliado y no un enemigo. Correcto. Yo tengo esa esperanza. Correcto. Yo pienso, como usted, en cierto modo, que este movimiento ha sido una especie de catarsis también. Para la expresión de esa sociedad contra la clase política, que no quiere, que ha sido una clase derrochadora. Los gobiernos han sido derrochadores hasta cierto punto, y eso es lo que yo pienso que lesiona a la gente. Pero yo pienso también que debe haber una jornada de persuasión a la ciudadanía para que entienda qué significa el cobro de los impuestos. Porque fíjense, en la estrategia, el plan estratégico hasta el 2030, la Estrategia Nacional de Desarrollo, ahí está contenido que la presión tributaria habrá de ser en el 2030 de 24%. Entonces, de un 13 que tenemos a un 24, deberán haber varias reformas tributarias. De ahí la importancia de un pacto fiscal para hacer una reforma integral, que no es lo que se ha hecho. Realmente lo que se ha hecho ahora es una reforma tributaria para salir del problema de que necesitamos un presupuesto con que comenzar a trabajar, y además los problemas del déficit, todas estas cosas que son incluso a nivel de los requerimientos para el desarrollo, que son los fundamentales. Entonces, para hacer un pacto social hay que involucrar mucha gente y exige de tiempo. Por ejemplo, para tú transformar el sistema tributario y hacerlo más justo y hacerlo más universal, tú necesitas mucho tiempo. ¿Por qué? Aquí en el país existe una tragedia, y eso es parte también del malestar que tiene la gente, y es bueno que lo entendamos. Aquí la presión tributaria es baja, 13%, pero ese 13% lo paga un por ciento muy, muy pequeño de la población. Hay mucha gente, como por ejemplo en el sector industrial, aporta ese 13%, un 36%, ese sector solo. Pero ¿cuánto pagan? Se paga de impuestos sobre la renta la gente que tiene ingresos por encima de los 33,000 pesos. Hay muchísimas cosas, hay injusticia. Entonces, como es tan cerrado, tan estrecho la base de la tributación, y transformarlo requiere mucho tiempo y hacer la administración tributaria mucho más eficiente que lo que es hoy, que ha mejorado muchísimo, pero todavía no en demasía como para poder implementar un proyecto capaz de ir en forma sistemática de aquí al año 30, subir esa presión a 24. Se suponía que ya para el 14 tenía que estar en 16% la presión tributaria. Ese es un plan sistemático, pero que requiere grandes transformaciones. Pero además hay otro problema que tiene que enfrentar ese pacto, y es también de las cosas que molesta, la calidad del gasto público. O sea que aquí tenemos dos problemas. Un gasto bajo, ¿por qué bajo? Y de mala calidad. El Estado recibe poco y lo usa mal. Eso ha sido la realidad. No van a las prioridades. Y fíjate, esa es una también de las grandes diferencias que tenemos con este gobierno en relación a todo lo que ocurrió anteriormente.
los recursos se están invirtiendo para impulsar ese programa, esa visión de una transformación del modelo económico por un modelo mucho más incluyente, para disminuir la pobreza, para que los beneficios del crecimiento se repartan de manera más equitativa, para dotar a la gente de mejor, de educación y salud de más calidad y mucho más amplia. Todo eso implica romper con una serie de concepción de los modelos asistencialistas por modelos desarrollistas, pero sobre todo impulsar la actividad económica hacia sitios capaces de generar empleo de calidad, porque ahora la actividad económica se dirige a sectores que, si bien le han dado mucho crecimiento a la República, no han generado empleo de calidad suficiente para que esa desigualdad no siga creciendo. Por ejemplo, ese programa de apoyo y fomento a la pequeña y mediana empresa va dirigido a crear empleo, pero a disminuir desigualdad, a crear más clase media, a desarrollar más clase media. ¿Y usted cree que, usted sabe que esa economía informal ocupa más del 50% el 64% ahora mismo del empleo? Entonces ese plan de fomentar la mediana y la pequeña empresa va a contribuir. Implica también con políticas de formalización que tienen que ver, por ejemplo, el impuesto único para que se pague la seguridad social y los impuestos a la pequeña y mediana empresa. Y eso ampliará. Pero para simplificar los mecanismos, las permisologías, y los mecanismos que permitan a esa gente establecer un negocio. Por ejemplo, ya tenemos la ventanilla única para constituir empresas a través de la Cámara de Comercio con apoyo del Ministerio de Industria y Comercio, y ya tenemos la ventanilla única de inversión que va a facilitar también las inversiones, sobre todo las inversiones mayores, inversiones más grandes. Pero toda esa política de fomento a la pequeña y mediana empresa, que implica no solamente financiamiento en gran escala, estamos hablando de millones de pesos estratificados, uno que van a través de Promipyme para los micros y pequeños, y otros que se hacen a través del Banco de Reserva. Pero ya toda la banca está metida en ese mismo proyecto. Tú ves la banca privada también fomentando también pequeña y mediana empresa, haciendo programas de emprendedurismo. En una palabra, ha comenzado una transformación, pero la gente debe recordar que apenas no tenemos ni 100 días. No tenemos ni 100 días y estamos caminando en esa dirección. Y para hacer eso, se necesitan los recursos y la voluntad para hacer las cosas. Y hay cosas que no podemos hacer porque no se pueden transformar de la noche a la mañana. Hay realidades políticas, realidades económicas, realidades sociales, que tú lo que tienes que ir empujando el carro de la historia para transformarlo, pero sabiendo que cada cosa tiene su momento. Pero hay muchas cosas, doctor, que se hacen y se han hecho y se están haciendo con poco y sin ningún dinero, que ese es un privilegio. Pero con mucha voluntad. Con mucha voluntad política, porque esta semana, por ejemplo, la titulación en masa de los inmuebles, eso tiene una importancia tremenda. Pero tú sabes lo que significa eso, en lo que estamos viendo, en la creación y el fortalecimiento de las clases medias, sobre todo rurales, en este país. Pero no solamente rurales. Y eso no es recurso. Eso es sin recursos. Sí, eso es decisión política. Eso implica recursos. Pero sobre todo decisión política. Sí, hay decisión política fundamentalmente, claro. Pero implementar un programa como ese de titulación, claro, exige recursos. Pero es voluntad política. Pero sobre todo, que la voluntad, pero en función de una visión, de un proyecto de país, que es lo que estamos tratando de construir. Y eso es lo que la gente tiene que entender. Por eso yo te digo que mucha de esa gente, bueno, tú sabes que hay gente que está pescando en río revuelto, pero la gente más sana que está en ese movimiento social que se está expresando y que a la larga yo creo, te digo, que va a ser bueno para el país. Va a ser útil. Esa misma gente van a ser a la larga la base de sustentación de este proyecto o uno de los pilares de sustentación, porque es un movimiento fundamentado en gente joven. Pero es básicamente política, porque mire usted,
ellos no se están dirigiendo básicamente a Danilo Medina, es contra el presidente Leonel Fernández, y eso es político totalmente. Pero eso también es una forma de expresar todo lo que tienen en acumulado. Sí, contra la clase pero política. También, por otro lado, hay elementos políticos que se mezclan con todo eso. A la larga se separará el trigo de la paja en todo esto, porque así son los movimientos sociales, claro. Son complejos. Nuestro propio gobierno también tenemos mucha gente que tiene la mentalidad vieja, que no entienden los cambios que se están produciendo. Que no entienden, pero la gerencia es determinante. El director de orquesta y la partitura que me está haciendo tocar es fundamental. No importa. Incluso está gobernando con ministros del pasado gobierno, en gran medida, y sin embargo esa gente está metida en cintura. Bueno, yo pienso que arribando a los 100 días, a los primeros 100 días que son emblemáticos para evaluar el perfil de un gobierno, Danilo ya llega. ¿Está usted satisfecho? ¿Está llenando las expectativas? Yo creo que si uno analiza lo que se ha hecho cada semana, vemos que hay una dirección y que no se ha echado para atrás ni para coger impulso. Ese plan y esas promesas que hizo el día de la toma de posesión se están ejecutando al pie de la letra. No solamente enunciando, ojo al Cristo, se están ejecutando en el día a día. Usted ve que esos proyectos están trabajando y hay gente al frente de esos proyectos y de activistas de esos proyectos trabajando con un entusiasmo tremendo y sumando gente para impulsarlo. Entonces, esas son de las cosas que tenemos que ver. Por otro lado, tenemos también el manejo de una crisis, pero el gobierno no se ha dedicado a manejar la crisis nada más, sino a construir un proyecto de país. Porque muchas veces los gobiernos también se diluyen manejando crisis y no se dan cuenta que la forma de solucionar la crisis es construyendo el futuro. Y eso es lo que estamos tratando de hacer desde el gobierno. En esto, usted decía que a más tardar, tarde o temprano, esos sectores se convertirán en aliados y promotores del gobierno. Por razones de clase, por razones de que a la larga van a ser beneficiados y cuando sientan directamente el beneficio, se van a dar cuenta de que verdaderamente todas estas cosas se han hecho para beneficiar a esos sectores, para fortalecer la clase media. Y ese movimiento está fundamentado mucho en jóvenes incluso de clase media. Y además, para darle oportunidad a la juventud. Sí. Que es la que más oportunidades necesita en este país. Correcto. Yo pienso que coge cualquier sector de educación, esa doble tanda va a tener una repercusión increíble en la escuela y en la escolaridad. O sea, que los estudiantes vayan por la mañana, merienden, coman y sigan estudiando. Eso será determinante. Pero yo te voy a decir otra cosa, que no sea... A veces yo creo que somos flojos cacareando los huevos. Pero mire, ese proyecto de construcción de aulas escolares que se va a anunciar la semana que viene, los fundamentos de ese programa es increíble. Se está procurando en todo lo que es obra pública, no solamente en eso, en todo lo que significa obra pública, sobre todo de las obras medianas y pequeñas, que lo hagan los constructores locales. Sí, eso tiene. Pero también se están tratando de que la compra lo hagan los suplidores locales, sobre todo para el desayuno escolar. Hay un plan no solamente para beneficiar todos los sectores, sobre todo los más excluidos, de fomentarla, como te dicen, a la pequeña y mediana empresa. Se ha cambiado la ley de compra y contrataciones para facilitarle al mediano y pequeño empresario participar con calidad. Óigame, son cosas que están ahí, que están ocurriendo. Todo esto toda esta medida que hemos estado hablando, tienden a sacar mucha gente de la pobreza, a crear empleo. En una palabra, hacer lo que Danilo decía. Vamos a crear una sociedad de clase media. Y como él decía, desde el momento que tú fomentes el empleo, fomentar el empleo implica fomentar el consumo, y fomentar el consumo fomenta más empleo,
y vamos a entrar en un círculo virtuoso de progreso. Y eso es realmente lo que deben aspirar la sociedad. Danilo vino aquí a construir, pero necesitamos, para que ese proceso fluya a más velocidad, que cuente con el apoyo de la mayoría nacionales. Por eso también hay que decirle a la gente que no se pierda viendo las ramas, sino que vea el bosque. que no se deje nubilar por todas estas cosas que son casuales, que son a veces episódicas, cirquenses, como tú le llames, sino que vea lo que hay en el trasfondo de un gobierno que quiere trabajar para su gente. No, y está encabezando un equipo que está trabajando, como usted dijo, el día a día. Fíjense, ahora tenemos, acá esta semana, dijo el equipo del COE que maneja los riesgos en caso de ciclones, que no tuvimos ningún muerto, pero ningún desaparecido, pero el presidente se apresuró a hacer un decreto donde declaraba de urgencia todas las compras para provisiones para los damnificados. Sí. Pero hace una semana cuando surgió el asunto de las pensiones, se apresuró y otro decreto que negaba de hoy para siempre que recursos públicos fueran a alimentar esos fondos de pensiones. Es decir, que tenemos un equipo que está dando lecciones, de que está trabajando, que está gobernando. Y mira, y aún en las cosas donde hay más deterioro, por ejemplo, hablamos de la policía. ¿Tuviste cómo reaccionó el presidente de la República frente al muerto de la universidad, con la indignación con que reaccionó? Pero no es solamente que reaccionó, que tú has visto que esos incidentes no se están repitiendo. Y cuando se repiten, están ahí. Tú sientes la mano del gobierno diciendo, alto ahí, por aquí. Y tú sabes, en estos días hubo una expresión tremenda de que ahí se ve que ya comienza a ocurrir cambio. Cómo se manejó el caso de los que fueron secuestrados en el banco en Santiago. Ahí no hubo un muerto. En otro momento, ¿quién sabe lo que hubiera pasado? ¿Quién sabe la que los funcionarios saben que hay un presidente que está pendiente, que ante la calamidad dice, no quiero un muerto por negligencia. Sí. Oye, y la palabra de un presidente tiene mucho peso. Pero que le está dando seguimiento, no solamente que lo dice, sino que lo sigue. Sí, bueno, el presidente ahora está en Cádiz, en España, en la cumbre, y creo que las decisiones de la resolución de la cumbre tienen mucho que ver con el discurso de él allá, que pregonó la necesidad de un nuevo estilo de gobierno, más inclusivo. A veces también el estilo de cómo sale y de lo que dice cuando sale son cosas nuevas que implican una gente con una visión distinta, con una visión centrada en la lucha contra la pobreza, que quiere un mundo mejor, que entiende que los problemas que está pasando la humanidad tienen que ver mucho con el modelo económico imperante en todo el mundo, y ese es el modelo que hay que transformar. Correcto. No es posible que en este siglo y con esta tecnología el hambre se apodere de muchos pueblos de este planeta, la desigualdad acabe con gran parte de ellos, y por eso la delincuencia se apodera de otros. Hay que atender a la gente. Doctor, ha sido realmente un honor tenerlo aquí. Gracias. Para mí es un placer. Encantado. Igualmente. Bueno, ha sido la presentación del doctor Antonio Isa Conde, ministro asesor en política de desarrollo. Tony Isa. Tony. Con eso basta. Ok, Tony Isa. Gracias por estar y a ustedes por estar ahí. Volvemos con otra entrevista interesante luego de la pausa.